Buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga a todos. Esperamos que el Señor les mantenga llenos de gozo, de sabiduría a cada uno. Que Dios les permita saber vivir confiando en Él, aún en las adversidades. Que no nos pase como el pueblo de Israel, que murmuraba constantemente, a pesar de que Dios seguía haciendo milagros, seguía sustentándolo. Ellos continuaban una y otra vez murmurando, quejándose y desobedeciendo. Por eso el Señor ha puesto en mi corazón compartir desde ayer, compartir varios pasajes en los cuales Israel cayó en la murmuración, que es un pecado que Dios aborrece. Sin embargo, es importante recordar estos pasajes, no para criticar a Israel, sino para que veamos el ejemplo de lo que a Dios no le gusta. Porque nosotros somos también murmuradores y nos quejamos constantemente contra nuestro Señor. Y vemos claro en uno de estos devocionales que la queja no es contra Moisés y Aarón. La queja suya no es contra el pastor. La queja suya es contra Dios. Mire Éxodo capítulo 15 y versículo 24. Éxodo 15, versículo 24 dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Quedamos en la clase anterior cuando Dios hizo pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo en seco, y luego de esto hubo cántico de Moisés, cántico de María, y estaban muy contentos todos. Y en Éxodo 14 y versículo 11 vemos la primera murmuración de ellos, de esta serie que vamos a ver, donde ellos, la palabra de Dios dice así: y cuando Faraón hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahí está la primera queja. Y la segunda murmuración, queja y murmuración, es la que acabamos de leer en el capítulo 15 y versículo 24, donde ahora se están quejando por el agua. Ahora, después que ellos partieron del Mar Rojo y anduvieron por 3 días, y al no encontrar agua para beber, se quejaron. Se quejaron y murmuraron. El agua que encontraron era amarga. Eso es lo que significa mara, amargura. Y volvieron a murmurar. El versículo 15-24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Segunda murmuración. Volvieron a murmurar. Moisés clamó a Dios, y Dios
volvió a glorificarse. Un árbol que había allí fue echado en el agua amarga y dice allí la palabra de Dios que el agua se endulzó. Otro milagro. Pero también dice aquí que Dios allí le dio estatutos y los probó. En el versículo 25. Luego de ahí salieron por el desierto y llegaron a un lugar que se llama Elim. Eso está más adelante. En el versículo 27 dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Luego que se saciaron del agua dulce, producto del milagro de Dios, caminaron y llegaron a este lugar que se llama Elim. 12 fuentes de agua, 70 palmeras. Era un oasis en medio del desierto. Las aguas de Mara, que eran aguas amargas, contrastan con las fuentes de agua de Elim. Mara representa la incredulidad. Mara representa la quejosa actitud del pueblo que no confiaba en Dios. Elim representa la abundante provisión de Dios. Y eso es para nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos provee todo lo que nosotros necesitamos? Pero apenas nos falta algo, ¿qué hacemos? Nos quejamos y murmuramos. Y todo nos parece mal. El pueblo de Israel quería regresarse a Egipto. Añoraba las cosas de Egipto ahora que estaban libres de la esclavitud. Asimismo, es fácil para nosotros murmurar y quejarnos demasiado, solo para luego ser avergonzados cuando Dios nos da la ayuda. Porque Dios siempre está allí. El Señor prometió estar con nosotros siempre y prometió darnos todo lo que nosotros necesitamos. Así me lo dice Efesios capítulo 4 y versículo 19, que Dios nos proveerá de su riqueza todo para todas nuestras necesidades. Pero aún así, también nos quejamos. Y muchas veces hay cristianos que ya no les gusta la vida cristiana y añoran regresar al mundo, a disfrutar de deleites engañosos, y recuerdan las cosas que hacían en el mundo y quieren regresar al mundo. ¿A dónde? A la esclavitud del pecado. Qué triste es eso. Uno de los grandes pecados de los israelitas a través del éxodo por el desierto fue la murmuración. 10 veces, cuando hacemos una recopilación, el pueblo de Israel se quejó contra Dios. Se quejaban, murmuraban y Dios les hacía el milagro, los sustentaba y los llevaba adelante. Pero luego nuevamente se quejaban. Después del Mar Rojo estaban cantando cánticos, alabando a Dios. Y cuando usted lee el cántico en el capítulo 15, estaban alabando a Dios todos. Pero ahora ya se quejaron porque no tenían agua. Qué fácil es quejarse, pero solo tenemos que confiar en la poderosa mano de Dios. Es lo único que tenemos que hacer y no quejarnos, sino confiar en nuestro Dios. Primera de Corintios 10:10. El apóstol Pablo nos dice, después de una serie de pecados que cometieron los israelitas, incluyendo la idolatría, luego en la fornicación, luego en el capítulo 10 y versículo 10 nos dice, ni murmuréis
como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. A veces no tenemos idea, hermanos, lo fuerte y lo delicado que es el pecado de la murmuración. Preguntamos por qué Israel hacía esto, pero no nos damos cuenta o no queremos mirarnos cuando antes del culto o al terminar el culto ya salimos por la puerta del templo murmurando los unos de los otros, murmurando de la predicación, murmurando del pastor, murmurando del vestido de las hermanas y cualquier otra cosa. Hacemos la misma cosa. Somos el pueblo de Israel. Lo tenemos escrito para nuestro ejemplo, para que no caigamos en esto, pero seguimos siendo como el pueblo de Israel, lamentablemente. Yo creo que porque nos hace falta leer más la historia de Israel y meditar y analizar lo que Dios nos dice en su palabra. A menudo nosotros también caemos en lo mismo, en la murmuración, en la queja. Nos quejamos por todo. Nos quejamos por las aflicciones, nos quejamos por las pruebas, nos quejamos por los problemas, nos quejamos por el color de la pared de la iglesia, nos desanimamos y hasta muchas veces culpamos a Dios. ¿No se está mirando al espejo, hermano? Ojalá y no. Ojalá no se esté mirando al espejo y que se mire en el espejo de la palabra de Dios. Israel se quejaba contra Moisés y contra Aarón. La iglesia se queja contra sus pastores. Pero al final es lo mismo. No murmuramos contra Dios. Perdón, no murmuramos contra el pastor. No nos quejamos contra el pastor. Murmuramos y nos quejamos contra Dios. Será mejor que oremos para pedirle a Dios que nos permita estar firmes siempre y que no caigamos en la murmuración, ni en las quejas, ni mucho menos en culpar a nuestro Señor por nuestras propias fallas. Que Dios le bendiga.